Pero, ¿es esto bíblico? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La Iglesia Universal del Reino de Dios enseña el sinsentido de que para conquistar las bendiciones de Dios debemos sacrificar dinero como ofrenda para Dios. Esta manipulación religiosa es para que los fieles entreguen grandes sumas de dinero en forma de sacrificio. La palabra sacrificio se encuentra en la Biblia repetidas veces y el sacrificio consistía en derramar la sangre de un animal inocente para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Jesús mismo, como es el Cordero que quita el pecado del mundo, derramó su sangre literal y no dinero. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos mercaderes de la fe distorsionan las escrituras para decir la semejante mentira de que el hombre debe sacrificar dinero para que Dios le responda. Porque asumen que el dinero es una representación de la sangre literal. Pero esto no es cierto y no es bíblico. La Iglesia Universal del Reino de Dios 2 veces por año realiza este tipo de campañas para recaudar dinero. Durante sus prédicas son puestos testimonios de personas que sacrificaron todos sus capitales y que fueron bendecidas de forma mágica. Pero es un mecanismo psicológico para que las personas sean movidas por sus deseos de prosperar sin tener que trabajar. Los fieles acceden a dar estas sumas de dinero en ofrenda y la mayoría se queda sin dinero. He visto como algunos fieles venden sus autos, departamentos, capitales, ahorros, y llegan hasta el extremo de que los niños tampoco se quedan afuera. Como ellos poseen una escuelita dominical, también manipulan a los niños a sacrificar dinero vendiendo los juguetes caros que sus padres con amor les regalaron. Qual o seu nome? Felipe, Quantos aninhos você tem, Felipe? 9. O que tá vendo? É assim, que o meu pai trabalha fora. Aí a minha mãe, ela fica com mágoa. Aí quando ele chega, ela só quer pegar o dinheiro dele. É mesmo? A tua mãe tá aí? Tá, aí. É ela que tá manifestada? Olha só. Seu pai trabalha pra caramba, não é isso? É, E qual é o problema entre o teu pai e tua mãe? Por que sua mãe só quer o dinheiro? que tem umas contas que ele pede pra ela pagar, aí ela fala pra ele pagar. Aí eles brigam daí. Tá vendo? E o pior não é isso. Tem pai e mãe que pensa que os filhos não estão vendo nada, né? Pensam que os filhos estão de bobeira, que as crianças de hoje são insensíveis. Tá vendo tudo, ó. Olha o lar, né, que essa criança tá crescendo, ó. Mas você tem coragem de lutar pelo papai e pela mamãe? Tenho. Mas como é que você vai gerar o teu sacrifício? Eu vou sacrificar tudo que eu tenho. Olha só, escuta só. Quantos aninhos você tem? 9. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Eu vou dar tudo que eu tenho. E o que é tudo que você tem? Brinquedo, Você vai vender? Tudo? tudo. Para colocar onde? Aqui no altar. Qual é o teu grande sonho? O que você quer nessa fogueira santa? Eu quero ver os meus pais felizes. É brincadeira? Que isso sirva como um alerta para você. Aí, bispo, 9 anos. 9 anos o garoto. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Por ele, a família inteira vai mudar. Pela valentia desse pequenino, a família dele inteira vai mudar. Pela fé dele. Você crê mesmo? Então pega o teu envelopezinho ali. Pode pegar. Você vê, 9 anos, ó. Você viu o que ele falou? Vou fazer meus pais felizes. E vai mesmo. E vai mesmo. Seja fiel. Vende o que você tem. Tem fé para isso? Vai na tua fé. Hasta acá, podemos ver lo cuán peligrosa es esa secta que ha crecido a costa de sus fieles, que ofrendan grandes sumas de dinero para estos mercenarios de la fe. La otra palabra que ellos usan para distorsionar las escrituras y obtener de sus fieles la obediencia para sacrificar, es el altar. Esta palabra es muy usada en el momento de la predica y todas las iglesias Pare de Sufrir tiene un lugar alto ya preparado para que entreguen ofrendas, diezmos y sacrificios. Los pasajes bíblicos que más distorsionan son del Antiguo Testamento donde los patriarcas sacrificaban animales, pero esos sacrificios eran para los pecados de ellos. Ya que repito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre debía ser literal.
Jesús derramó su sangre para que el hombre fuera perdonado de sus pecados, por lo tanto no se puede agregar nada a ese sacrificio perfecto. No hay nada que pueda llamar más la atención de Dios que ese sacrificio de su Hijo en la cruz. Entonces, estos sujetos enseñan una mentira a los ignorantes de la Biblia para robarles el dinero, y lo más triste que los obreros y miembros quedan sin dinero en esos meses porque son obligados psicológicamente a dar el más grande sacrificio. Y si no es el mayor sacrificio no sirve. Tiene que ser todo. Todo o nada. Esa es la expresión de esos mercaderes de la fe. Torturan tanto mentalmente a los obreros para que hagan el mejor sacrificio de dinero, y el lema es que tiene que doler como le dolió a Jesús en la cruz. Increíble. Pero sucede en estas congregaciones caídas y profanadas que convierten el Evangelio de Jesús en un negocio que sirve para sus ministros que viven en la opulencia y sus miembros en la pobreza. No se puede manipular a Dios con ofrendas. No se puede. La Iglesia Universal ha crecido más rápido que otras iglesias pentecostales porque tiene esa forma agresiva para recaudar dinero de sus fieles. Muchos de sus fieles piensan que la Iglesia crece porque Dios le da el crecimiento, pero no. La Iglesia crece a base de robar a sus fieles. Esta doctrina mentirosa es lo peor que le ha sucedido al ambiente cristiano, ya que muchos ministros de otras iglesias han adoptado esa mentira para recaudar dinero más rápido. Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de tu sacrificio. Jesús le pidió al joven rico que entregara sus posesiones a los pobres, no al templo. Ese era un requisito para ser un discípulo de él en ese momento, pero el joven rico no accedió porque tenía muchas posesiones. Jesús estaba hablando del amor al prójimo y no del dinero. La mayoría de las personas que sacrifican dinero para estas iglesias profanadas lo hacen para que Dios le dé algo mejor, es decir, yo doy esto para que Dios me dé aquello otro. Estas personas ignorantes de la Biblia y del verdadero Evangelio no se dieron cuenta lo egoístas que son y materialistas por pensar que dando una ofrenda somos merecedores de alguna cosa de Dios. El don de Dios no se obtiene con dinero, y el apóstol Pedro lo dice bien claro. Pero como en la Iglesia Universal del Reino de Dios las personas no conocen la Biblia, no saben de estos temas. Observe el siguiente versículo. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega de Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin duda la profecía del apóstol Pedro se está cumpliendo a rajatabla. Si usted hace parte de esta secta manipuladora y mercenaria de la fe, abandone ese lugar cuanto antes. Ya que ese lugar le traerá disgustos y sufrimientos con el tiempo. Si no es que ya le está sucediendo. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.